Roma inicia el 21 de abril del 753 a.C. Fue una fundación legendaria de Roma por Rómulo. Tuvo un gobierno de 7 reyes mezclando mito e historia, que fue Rómulo, Numa, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Turquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Este llega a su fin por la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio. Por su tiranía se establece la República. Había dos civilizaciones viviendo en Italia, que eran los etruscos y los sabinos. Ellos peleaban por el control de la zona. Los etruscos robaron a todas las mujeres de los sabinos para que su civilización no pudiera crecer. Al final sí pudieron quedarse con el dominio. Luego los etruscos quisieron tener un sistema de poder parecido al de los griegos, ya que creían que este era el mejor. Tomaron su democracia y le cambiaron el nombre a República. Al no tener historia para su civilización, se crearon una historia con mitos parecida a la historia de Grecia. Leyenda 1. Eneas, un troyano, hijo de la diosa Venus y Anquises, fue un general que luchó en la guerra de Troya. Su madre Venus le dijo que después de la guerra él tendría que fundar una nueva civilización. Por esto, Eneas y su padre fueron al norte de África, específicamente a Cartago, lo que hoy es Túnez. Al llegar allá se encontraron con la reina de Cartago, Dido, quien se enamoró de Eneas y tuvieron un romance. Por esto Dido le dijo a Eneas que se quedara con ella a reinar Cartago. Sin embargo, Eneas le dijo que no, porque tenía que cumplir con lo que su madre le había dicho, que fundara su nueva civilización. Dido se enojó mucho por esto y lo corrió de Cartago. Gracias a eso existieron las guerras púnicas. Eneas ganó la primera, que fue contra Cartago, y se quedó con él. Llega a tener varias conquistas y al final regresa a Italia, donde conoce a Livina, quien después es su esposa, y gracias a ella fundan su nueva civilización, Lavina. Forman su comunidad y después tienen muchos descendientes, en los cuales destacan Numitor y Amulio, quienes por ser descendientes de Eneas son gobernantes de Lavina. Numitor, por ser el hermano mayor, es obviamente el primer gobernante. Sin embargo, Amulio quiere serlo a toda costa, entonces piensa en que cuando Numitor muera podrá ser gobernante. Pero primero tiene que matar a sus hijos varones. Después de matarlos, secuestra a su única hija, Rea Silvia, y la mete a un vestal, para que no pueda tener descendencia, y así Amulio se quedaría con el poder total. Pero los planes no salen como Amulio lo planea. En el lugar en el que estaba Rea Silvia comienza a caer una lluvia de oro, la cual hace que Rea Silvia quede embarazada. Fue causado por el dios Marte. Es cuando Rea Silvia da luz a gemelos, Rómulo y Remo. Leyenda 2. A un mito. Cuando Rómulo y Remo nacen, Amulio ordena que los bebés sean arrojados, ya que al ser descendientes de Numitor serían los próximos gobernantes. Por esa razón hace que los tiren al río Tíber. Pero este estaba un poco escaso de agua, por lo que en la canasta en la que iban queda encallada en una orilla. Al quedarse ahí por un tiempo, una loba los encuentra y los amamanta. Es aquí el por qué sigue siendo verídico que es un mito. Después de ser amamantados, un pastor llamado Faustulo los recoge y los cría junto con su esposa. Cuando Rómulo y Remo crecen y descubren su origen, organizan un levantamiento, toman venganza, matan a Amulio y hacen que Numitor, su abuelo, vuelva a legitimar. Cuando Numitor muere, pasan unos años para que Alba Longa sea destruida. Rómulo y Remo se van a fundar una nueva ciudad al lugar donde fueron salvados, las colinas de Lacio. Como no sabían en cuál se harían, decidieron que cada uno haría su propia ciudad en 2 colinas. Rómulo se quedó con el Palatino y Remo se quedó con Aventino. Después de eso, Rómulo se le subió y comenzó a hacer muros alrededor de Palatino. Dijo que nadie podría pasar. Remo dijo que era una tontería y burlándose de él, saltó el muro y Rómulo lo mató por chistosito. ¿Cómo es que Palatino llega a ser llamado Roma? Al ser un mito, obviamente hay varias creencias o versiones. Muchos dicen que viene del nombre del mismo Rómulo. Otros dicen que viene de la palabra etrusca, teta o colina, que está relacionado con el pecho de la loba por la que los gemelos fueron amamantados o con las 2 colinas a las que fueron a fundar sus propias ciudades. Otra que es muy parecida a la anterior es que viene de la palabra ruma, que es la palabra etrusca con la traducción
pecho femenino que se refiere al ciudadano que la loba les dio a los gemelos. Roma estaba dividida en tres: monarquía, república, imperio. Monarquía, 753 a 509. Roma fue gobernada por 7 reyes, entre legendarios y reales. El rey tenía poder religioso, militar y judicial. No era heredado. Los senadores lo elegían con la aprobación del pueblo. Rómulo, 753 a 716 a.C. Numa Pompilio, rey sabio y religioso que organizó los ritos y el calendario. Tulio Hostilio, destruyó Alba Longa. Anco Marcio, expansión del pueblo de Ostia y obras públicas. Tanquino el Antiguo, primer rey etrusco, impulsó el urbanismo. Servio Tulio, hizo el censo y dividió a la población en clases sociales. Tanquino el Soberbio, 534 a 509 a.C. Tirano, fue expulsado por abusos, fin de la monarquía. Tras él se fundó la república, con cónsules en lugar de reyes. Hablemos de Roma. Su república de 509 a 27 a.C. Su gobierno era dirigido por los magistrados elegidos, especialmente eran los cónsules, gracias al Senado y asambleas ciudadanas. Había lucha entre los patricios, la nobleza, y los plebeyos, obviamente el pueblo. Peleaban por lo de siempre, conquistas, expansión territorial, etcétera, etcétera. Los senadores eran senadores vitalicios, o sea que se morían. Así que básicamente ellos eran los que gobernaban. Esto definitivamente ya no era democrático. Había mucha diferencia social, la cual estaba muy marcada. Se veía mucho ya que los de los patricios eran alrededor de 20% de la población y los plebeyos abarcaban el otro 80%. Esto era obviamente muy visible. A partir de esto fue creado el Coliseo Romano, el famoso monumento que hoy es considerado una de las maravillas del mundo. En realidad fue construida para el pueblo. Los emperadores hacían todo esto para el pueblo. En este gran coliseo normalmente ofrecían caza de animales exóticos, recreaciones de batallas, ejecuciones públicas y sobre todo esto todo era gratis. Y de aquí obtenemos la famosa expresión pan y circo. Para no ser el cuento largo, básicamente todo esto surgió gracias a que en este lugar ofrecían comida para evitar, por decir así, las revueltas sociales, ya que claramente eran muy visibles las desigualdades en este lugar. El Coliseo permitía que todos, excepto los esclavos, entraran sin pagar, pero claramente los asientos estaban divididos por clases sociales, que claramente esto ofrece una ilusión completamente falsa de igualdad. Luego de esto, llega Julio César, quien formó la alianza con Pompeyo y Craso. Tras conquistar la Galia, desobedeció al Senado, cruzó el Rubicón y comenzó una guerra civil. Venció, se alió con Cleopatra y fue nombrado dictador vitalicio, pero fue asesinado en el 44 a.C. Marco Antonio y Octavio lucharon por el poder. Antonio se unió a Cleopatra, pero Octavio lo derrotó en una batalla de Accio. Octavio se convirtió en el primer emperador con el nombre de Augusto en el 27 a.C. Más tarde, Trajano asumió el poder en el 98 después de Cristo y llevó a Roma a su máxima expansión. El imperio, que va del 27 a.C. al 476 después de Cristo, inicia desde el poder de Augusto, quien hizo que en lugar de la república en Roma hubieran gobernantes para que hubiera mayor igualdad. Su expansión máxima gracias a Trajano fue el dominio del Mediterráneo y parte de Europa, Asia y África. Roma volvió a tener complicaciones por el poder y al ver que eran muchísimos los plebeyos, el pueblo ya se había cansado. El Coliseo no fue suficiente para distraer y deciden dividir el imperio. A finales del siglo III, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes para administrarlo mejor: el occidente, con capital en Milán o Ravenna, y el oriente, con capital en Nicomedia, que es más adelante se convierte en Constantinopla.
Aunque él y su sucesor Constantino mantuvieron el imperio unido bajo un solo emperador por momentos, después de la muerte de Constantino en el 337 después de Cristo, sus hijos lo dividieron entre ellos. Sin embargo, en el año 476 después de Cristo, cuando el líder bárbaro Odoacro depone el último emperador romano del occidente, Rómulo Augustulo, se marca el fin del Imperio Romano de Occidente y el Imperio de la Edad Media en Europa. El cristianismo se convirtió en un movimiento revolucionario. El Imperio Romano se hizo casi cristiano por completo. En el año 313, el emperador Constantino firma el Edicto de Milán que legaliza y permite el cristianismo en su libre culto, pero se dice que lo usó como instrumento político para unificar el imperio. A partir de ahí, la iglesia pasó de ser perseguida a ser una aliada. Básicamente se legalizó porque Constantino tenía miedo de que también fuera perseguido. Sin embargo, como Roma cayó, pues comenzaron a tener una pausa en sus avances y en su desarrollo. Europa occidental se convirtió en un lugar con mugre y pobreza. Fue cuando llega el nombre de el oscurantismo europeo. Durante el siglo I al siglo VII existió el reino Aksum, en Etiopía y Eritrea. El rastafarismo fue el cristianismo adoptado en África durante el imperio Aksum. Este imperio incluso compitió con los persas. Era un imperio fructificador que duró 600 años. Era un imperio poderoso, conectaban el Mar Rojo, Arabia y el Mediterráneo, mientras los europeos seguían en la mugre y la pobreza. Luego de esto llegan los chinos, el imperio Sui, del año 618 al 907. Llegó la dinastía Tang, uno de los más brillantes en la revolución industrial. Ellos fueron los que básicamente hicieron la revolución industrial con la pólvora y la máquina de vapor. También trajeron el florecimiento del arte y la poesía como la ciencia y el budismo. Y los europeos en la asquerosidad y la pobreza. En la India llegó el imperio Gupta. Continuó siendo un centro de gran diversidad cultural. Incluso el imperio sasánida persa aún estaba en pie. Todos seguían teniendo desarrollo, pero los europeos seguían en la pausa con mugre y pobreza. Mientras Europa pasaba por el oscurantismo o Edad Media, el mundo árabe y musulmán vivían una época de esplendor intelectual, científico y cultural. A esta etapa se le conoce como la Edad de Oro del Islam, aproximadamente del siglo VIII al XIII. Los árabes reinaban en Saba 300 años antes de Cristo. La reina Maqueda y Salomón, hijo de Menelik I. Su pueblo eran los Himyar, quienes después controlaron todo el sur de la península y parte de África. Su próximo rey, Abu Karib, se convierte al judaísmo en el año 380, mientras los quiraíses controlaban la Meca en el 500 después de Cristo. Construyeron el Kaaba, que era un cuarto en el que se reunían sus reliquias de los dioses. Era un lugar politeísta. También tenían un pozo, el pozo de Zamzam. El pozo de Zamzam viene de un mito que los mismos islámicos crearon. En realidad viene de la historia de Abraham. Decían que Abraham tuvo dos mujeres, Sara, la que todos conocemos como su única y principal esposa, y Agar, quien para los islámicos era la esposa principal y Sara era la amante secreta. Ambas tuvieron un hijo, Sara tuvo a Isaac y Agar tuvo a Ismael, según los islámicos. En su historia cuentan que cuando Agar se enteró de la infidelidad de Abraham, huyó a Arabia junto con su hijo, pero el hambre y la sed llegó a ellos. Se les apareció el arcángel Gabriel. Él golpeó con su talón el suelo y de ahí brotó un manantial de agua, o sea, el pozo de Zamzam. Es ahí como surge este pozo. Bueno, los musulmanes, quienes hicieron nacer el Islam 70 al 632 después de Cristo, también unificaron las tribus árabes bajo el Islam. Ellos rezaban 5 veces al día hacia la Meca y actualmente aún lo hacen. Mahoma fue el fundador del Islam, el profeta de los islámicos. Nació en la Meca, Arabia. A los 40 años dijo haber recibido revelaciones del ángel Gabriel, diciéndole que él sería el último profeta. También le dio mensajes que luego formarían el Corán, el libro sagrado del Islam. Predicó el monoteísmo.
en una sociedad árabe mayoritariamente politeísta. Fue rechazado y perseguido por los líderes de la Meca, por lo que en el año 622 emigró a Medina. Esto se llama la Égira y marca el inicio del calendario islámico. En Medina fundó la primera comunidad musulmana, uniendo tribus con base en la fe. Libró batallas contra los quraisíes y otras, logrando finalmente conquistar la Meca en el año 630, sin derramamiento de sangre. Limpió la Kaaba de ídolos y la consagró al Dios único, Alá. Murió en el año 632 después de Cristo, dejando unificado casi todo el oeste de Arabia bajo el Islam. Es donde nos damos cuenta que los árabes son los que tienen un mayor auge en el desarrollo de espacios y cultura durante la Edad Media. Cuando Mahoma murió en el año 632, no dejó un sucesor claro, lo que causó una división entre los musulmanes. Unos pensaban que el nuevo líder debía ser elegido por consenso. Estos fueron los suníes. Otros creían que el poder debía quedarse en la familia del profeta, específicamente en Ali, su primo y yerno. Estos fueron los chiíes. Tras una etapa de conflictos, el poder pasó a manos de Muawiyah, quien fundó el califato omeya en el 601. Este califato se convirtió en un gran imperio con capital en Damasco. Fue criticado por el lujo y el trato desigual a los no árabes. Por esto fue derrocado en el año 750 por los abbaseis. Los abbaseis tomaron el poder y fundaron su capital en Bagdad, la cual antes era Sumeria, dando paso a una época de gran esplendor cultural y científico. Sin embargo, con el tiempo, su autoridad se debilitó y en 1258 los mongoles invadieron Bagdad, acabando con el califato abbasí y el poder político. Incluso casi acaban con el Islam. Comienza a haber muchos movimientos en el norte de Mesopotamia. Eran unos turcos. Los otomanos eran un pueblo turco, originario de las estepas de Asia Central. Se establecieron en la región de Anatolia, lo que hoy es Turquía, al oeste del antiguo territorio abbasí. En el siglo XIII, mientras el califato abbasí colapsaba por la invasión mongola en 1252, muchos pueblos musulmanes quedaron sin un poder central fuerte. Fue entonces cuando surgió un líder turco llamado Osman I, fundador del Imperio Otomano. Los otomanos comenzaron en Anatolia como un pequeño emirato. Conquistaron territorios en Asia, Europa y África. Llegaron a Constantinopla tras siglos de debilitamiento bizantino y en 1453 la tomaron, acabando con Roma Oriental, Bizancio, y fundó Estambul como capital. Después de la conquista otomana en 1453, los europeos perdieron su ruta comercial hacia Asia. Es aquí donde, según, se marca el Renacimiento. Pero, ¿cómo se puede marcar aquí si fue cuando perdieron todo? Esto los llevó a buscar nuevas rutas por mar, lo que provocó que Colón llegara hasta América en 1492, abriendo una nueva etapa en la historia mundial. La verdad es que se piensa que los europeos de Roma Occidental huyeron a buscar un lugar para salvarse antes de que los otomanos llegaran a su territorio. Entonces comenzaron a viajar buscando más alternativas. Los portugueses fueron buscando rodeando toda África, mientras los europeos fueron simplemente por la ruta fácil, y es así como llegan a América. Nosotros pensamos que realmente es aquí donde comienza el Renacimiento, ya que cuando llegan a América en el año 1492, de repente empiezan a tener grandes riquezas como oro, plata o alimentos nuevos. Esto hace que se acelere el comercio, se fortalecieron los reinos europeos y permitió financiar más arte, ciencia y exploración. Aumentó el poder económico y cultural de ciudades como Sevilla, Amberes y más adelante París o Ámsterdam.